Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre mi plan de intervención psicológica sobre mi estudio de caso. Soy el estudiante Leoncio Quispe Rengifo y mi docente es el profesor Delmer Romero Palomino. Datos generales sobre mi estudio de caso. Nombre y apellido Aldo.n. Edad 13 años. Sexo masculino. Lugar y fecha de nacimiento Lima, el 7 del 10 del 2002. Institución educativa, estoy en San Juan Macías, en el centro donde también realizo mis prácticas. Actual, actual escolaridad está en primero de secundaria y su dirección es La Polvorera La Victoria. Motivo de consulta. El evaluador refiere sentirse ansioso debido a la percepción de que sus compañeros hablan y piensan mal de él a sus espaldas. Señala que considera que sus maestros lo ven como una molestia y que constantemente le señalan sus errores. Asimismo, reporta que en el hogar su madre resalta sus fallas cada vez que se presenta un problema de conducta o recibe anotaciones negativas en su bitácora escolar. El alumno se acercó principalmente preocupado por el motivo de que sentía de que sus compañeros lo veían como molestia, tal como se menciona, ya que él tiende a ser un alumno muy revoltoso, no tiende a ser atento a las clases y lo han encasillado como un alumno problemático y sus maestros de la misma manera. Y él se lo está empezando a creer y sus notas, debido a eso, a preocupación, se están viendo perjudicadas también. Manifiesta temor de repetir nuevamente el año escolar, como se menciona, como lo mencionaba, ¿no? Este alumno ya repitió en una ocasión este mismo grado ya, lo cual le genera frustración, refiere ser consciente de su situación, sin embargo indica que al intentar mejorar su rendimiento académico surgen pensamientos pesimistas que los demotivan. Es un alumno con muy baja autoestima, por lo que he hablado con él. Esto lo lleva a evitar responsabilidades escolares y a realizar otras actividades. Refiere sentirse estresado y menciona que en ocasiones prefiere salir del aula durante clases para evitar dichas emociones. Constantemente este alumno suele salir de clases, evade, mejor dicho, las clases, porque no se considera a sí mismo un alumno con las capacidades para poder prestar atención. Tampoco se considera un alumno inteligente y menos aún ejemplar para los demás. Anamnesis. En cuanto a la anamnesis, se pudo sacar la siguiente información, que el evaluado vive con sus padres y sus hermanos en un entorno familiar estable, aunque con poca comunicación y supervisión por parte de sus padres. Su desarrollo infantil transcurrió con normalidad y no presenta antecedentes médicos importantes. En la parte académica, empezó con un buen desempeño, toda la primaria, pero con el tiempo perdió motivación e interés, lo que hoy lo ha colocado en un riesgo de repetir el año con dificultades para organizarse y mantener la atención. Tiene pocos amigos y se proyecta metas claras y no se proyecta metas claras a futuro. Es un alumno que tiene dudas sobre su futuro, no sabe muy bien qué hacer con su vida, así lo menciona. Anteriormente vivía en una casa más grande, pero se adaptó sin mayor problemas a su hogar actual, que es un poco más pequeño. No ha trabajado y tampoco tiene objetivos laborales definidos. Presenta una cicatriz en la mano producto de un reto de internet, situación que la generó incomodidad y también la ha causado, digamos, a querer taparse constantemente esa herida, ya que sus amigos se burlan de él. Ha tenido una relación afectiva sin conductas sexuales de riesgo. En su tiempo libre suele salir con sus amigos y jugar al fútbol. En cuanto a sus actividades que realiza fuera de casa,
es cuestionable, ya que tiende a hacer cosas que normalmente se podría ver en un adolescente de mayor edad, como salir de fiestas. Por otro lado, manifiesta ansiedad por su rendimiento escolar y le cuesta comprometerse con cambios. Aunque reconoce que necesita apoyo, es un estudiante que sabe dónde está parado, pero que prefiere evitar los problemas, prefiere evitarse complicar la vida, no prefiere hacer mucho por mejorar. Su convivencia familiar es tranquila, pero siente que le gustaría recibir más atención e involucramiento por parte de sus padres. Como se mencionaba, tiene muy poca supervisión de sus padres. En cuanto a sus padres, digamos que son mayores, son altamente mayores de edad, constantemente están todo el día trabajando y él me ha mencionado que se ha aprovechado de esta situación. En cuanto a las pruebas aplicadas y sus resultados, a este evaluado, a este estudiante se le aplicó la escala de inteligencia Reynolds, cuyos resultados dieron que inteligencia verbal tiene medio bajo con un CI de 83, en memoria no verbal tiene extremadamente bajo con un CI de 57, inteligencia general limítrofe tiene un CI de 70, memoria promedio un CI de 90, y el evaluado muestra un perfil cognitivo con dificultades, tanto en el razonamiento verbal como en la memoria no verbal, lo que influye en su desempeño escolar. Su capacidad intelectual general se ubica dentro del rango limítrofe, por lo que ciertos aprendizajes pueden resultarle muy difíciles, aunque sí conserva algunas habilidades que le permiten desenvolverse, aunque con necesidad, con mucho apoyo para poder ejecutarlas dichas actividades. También se le aplicó el cuestionario de personalidad, el CPQ. Aquí se encontraron ciertas... Se pudo encontrar que el evaluado muestra una personalidad de tipo reservado e individualista, con tendencia a reprimir sus emociones y evitar expresarlas abiertamente. Presenta una disciplina media, pero suele adoptar una actitud sumisa, cediendo con facilidad ante situaciones de conflicto. Su estabilidad emocional es baja, lo que lo vuelve sensible ante críticas o tensiones, aunque intenta ocultarlo. Es un alumno que se deja llevar mucho por los demás, pero aquellos demás, mejor dicho, aquellos alumnos que tienden a ser problemáticos. No se deja llevar por los que le dan buen consejo, sino por los que le puedan llegar a entender su tipo de personalidad de él, que es problemática y se aprovechan de él y lo obligan a hacer cosas, agregando a esto. A nivel emocional experimenta una alta sensibilidad, pero al mismo tiempo reprime lo que siente, especialmente el enfado y el desacuerdo. Es un alumno que reprime mucho sus emociones y constantemente ha ido a psicología a hablar con algunos compañeros y les comenta ese tipo de situación que él tiene. Ya, seguimos con las pruebas aplicadas. Cuestionario de ansiedad Bay. Presenta ansiedad moderada, manifiesta preocupación constante por su rendimiento escolar. Tiene un bajo rendimiento escolar, está por repetir el grado básicamente, eh, tiene pensamientos negativos sobre sus capacidades, no confía en que pueda aprobar ya a estas alturas. Tampoco confiaba en un inicio que podía mejorar sus notas comparadas con lo del año pasado. También se aplicó la escala de habilidades sociales, en el cual obtuvo un puntaje bajo de 59, lo que refleja dificultades para desenvolverse adecuadamente en situaciones interpersonales. Presenta problemas para expresar sus ideas y su punto de vista. Tendencia a ceder con facilidad y evitar cualquier tipo de confrontación. Y la última prueba aplicada fue la escala de autoestima Rosenberg. El evaluado presenta una autoestima baja, un puntaje 23, lo que refleja una percepción negativa de sus propias capacidades y una marcada desmotivación frente a retos académicos y sociales. Es un alumno que básicamente tiene una mala imagen de él mismo.
tiene un autoconcepto equivocado sobre él, ya que se ha dejado llevar por lo que dicen los demás y él mismo se lo ha llegado a creer. Por eso su autoestima se encuentra muy bajo y es una de las áreas que tenemos o que se tendría que empezar a actuar o crear un plan para poder empezar a trabajar. En cuanto a mi propuesta de plan de intervención es la siguiente. Se trabajarían 4 sesiones. Primero se trabajaría, en la primera sesión se trabajaría el área emocional, con el objetivo de fomentar la autonomía, fortaleciendo la toma de decisiones y la autogestión de sus emociones. En un inicio se trabajaría unas preguntas sobre qué emociones sientes cuando piensas en tus notas, por ejemplo, ¿no? O qué es lo que tú sientes cuando te dejan una tarea. Hay que buscar que el estudiante identifique y nombre sus emociones básicas, ¿no? También que sepa, que las conozca. Por otro lado, en cuanto al de la parte de desarrollo de esta sesión, se buscaría la explicación sobre la psicoeducación emocional, se hablaría sobre lo que es la ansiedad, sobre lo que son las emociones, se trabajaría esa parte, se haría entender al alumno qué es cada sentimiento que pasa por su mente, ¿no? Cada vez que piensa en algo, esto se ve reflejado en un sentimiento, ¿no? Ya puede ser preocupación, ansiedad, tristeza, ¿no? Hay que trabajar la parte psicoeducativa emocional. Por otro lado, cuando el estudiante se encuentra preocupado, hay que trabajar la respiración diafragmática, ¿no? Se enseñaría la práctica de esta técnica paso a paso. Se buscaría que el estudiante aprenda una herramienta para aprender a calmarse, ¿no? Cuando se encuentra ante situaciones de estrés o cuando se encuentra encerrado, ¿no? O acorralado ante un problema. También se trabajaría el registro del ABC a través de cómo, situación, pensamiento y emoción, se buscaría que identifique cómo sus pensamientos influyen y cómo usted se siente. Y para cerrar la sesión se trabajaría la retroalimentación y un compromiso, se le brindaría retroalimentación y se dejaría el compromiso de practicar la respiración, o mejor dicho, la respiración diafragmática, que ya la vimos durante el procedimiento del desarrollo. Se buscaría que el estudiante lo aplique constantemente tanto en el hogar como en el colegio, cada vez que se pueda sentir una emoción que lo esté dominando para que aprenda a calmarse. En cuanto a la sesión 2 se trabajaría el área de la autoestima. El objetivo es identificar pensamientos negativos y reconocer fortalezas personales. En un inicio se trabajaría con el autoconcepto, que el alumno conozca todo completamente sobre él mismo, que conozca sus fortalezas, sus debilidades y que no se deje llevar por los demás, que sepa que él es él y no influye mucho lo que le digan los demás. Para empezar, mírate y nómbrate, se trabajaría como un inicio, no una dinámica donde el estudiante se mira en un espejo y menciona una cualidad personal, la cual la puede estar definiendo a él, cuál la define a él. Hay que hacerlo entender que tiene fortalezas o que las tiene que mejorar o las tiene que buscar. También se trabajaría la reestructuración cognitiva, identificar pensamientos autocríticos. Se trabajaría reconociendo, a través de reconocer frases negativas que el estudiante suele decirse, ¿no? Y mejorar ese pensamiento. También se trabajaría la reformulación de pensamientos realistas, ¿no? Que el estudiante sea más realista en sus pensamientos, ¿no? Que en vez que diga que no sirvo, que diga, no, estoy aprendiendo y puedo mejorar. También se trabajaría con el reconocimiento de las fortalezas, como se mencionó antes. El estudiante podría completar una lista de fortalezas con el apoyo de mi persona. Se buscaría aumentar la conciencia de sus capacidades.
Y en cuanto a la parte del cierre de esta sesión, es más que todo una parte de compromiso y reflexión, que el estudiante todos los días reconozca las fortalezas que tiene, ¿no? O que le han sido útiles en ese día para poder sobrellevar su carga emocional o su día académico. Hay que trabajar, reforzar la parte au- de autopersona, ¿no? La parte de autoestima. En cuanto a la sesión 3 se trabajaría el área social. Como anteriormente se ha visto, el alumno tiene lo que es habilidades sociales, está muy bajo. Por ello hay que trabajar esta área. Importante. El objetivo sería mejorar la autoexpresión y aprender a entablar conversaciones con los demás. Se trabajaría una conversación breve sobre una situación social reciente vivida por el estudiante. Se buscaría activar una experiencia real que permita analizar cómo él se comunica con los demás, cómo reacciona y qué dificultades él tiene o qué percibe él que no le dejan hablar con los demás o empezar una charla con los demás. Se trabajaría el modelado, se le mostraría cómo debería expresarse ante situaciones, ¿no? De manera clara o irrespetuosa, ante la situación en que se encuentra, cómo él debería empezar a expresarse, ya sea para cualquier situación. Si un compañero tiene un problema, hay que comunicarse de una cierta manera, no vas a ir y hablar como sueles hacer constantemente. Por eso se trabajaría el role-playing, ¿no? El estudiante practicará tres conductas asertivas: expresar de acuerdo, pedir apoyo, decir no de forma educada ante ciertas situaciones, para buscar fortalecer las habilidades sociales básicas. En cuanto para finalizar esta sesión, se trabajaría la retroalimentación, ¿no? Todo lo visto, volveríamos una vez más, en caso que el estudiante no lo haya comprendido, volver a practicarlo, volver a tocarlo. Y importante sería establecer un acuerdo para que el estudiante use al menos una frase asertiva durante toda la semana para lograr conseguir una motivación en el estudiante, para que también llegue motivado a querer entablar conversaciones con sus compañeros y profesores. En cuanto a la última sesión, la sesión 4 del área, se trabajaría el área cognitiva. Aquí el objetivo sería fortalecer la capacidad del estudiante para analizar información, estructurar un problema, identificar datos relevantes y plantear una solución lógica. Aquí, ¿qué se trabajaría? Se trabajaría buscar el pensamiento analítico y prepararlo para que este estudiante pueda aprender a solucionar problemas. El estudiante se podría trabajar en esta sesión con el estudiante a través de fichas, con situaciones sencillas en los que deberá completar cuatro pasos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la situación? A empezar a analizar la situación del problema, ¿no? En donde éste deberá describir cuál es el problema, identificar el tema central. Luego, ¿qué datos tengo? También debe aprender a analizar, ¿no? Para poder solucionar el problema. ¿Qué tendría que hacer para solucionarlo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es mi conclusión? Esos serían los pasos a enseñar para poder solucionar problemas, ¿no? Se le indicaría al estudiante, deberías aprender cuál analizar. Para analizar el problema, hay que analizar la situación, la información que tenemos o la información que tengo. ¿Qué tengo? ¿Qué podría hacer para solucionarlo? ¿O qué tendría que hacer para solucionarlo? ¿Y cuál es la respuesta a la que llego? El estudiante debe saber que para poder solucionar un problema es un proceso también, ¿no? Estrategias cognitivas de resolución de problemas. Y para finalizar la sesión, sería una actividad de casa, visto lo tocado, ¿no? Ya
A través de un problema se le dejaría un problema al estudiante para que analice eh, por pasos, y esto también lo tendría que aplicar ante los problemas que tiene diario, o los problemas que se le van a ir topando en lo que vendría a ser la parte académica, ¿no? Esto también se aplicaría a lo que vendría a ser ejercicios que dejan los profesores o en su vida diaria, ¿no? En cuanto a las conclusiones, el evaluado mejorará su manejo emocional, pues la intervención le permitirá reconocer lo que siente y regular su ansiedad con técnicas de respiración. Mejorará su autopercepción, ya que el trabajo cognitivo le permitirá identificar pensamientos negativos y reemplazarlos por ideas más realistas, fortaleciendo su autoestima. Mejorará su desempeño social, porque las prácticas asertivas le permiten expresarse con más seguridad, pedir ayuda y decir no sin miedo. Mejorará su capacidad para resolver problemas, ya que el método que se le va a enseñar, el método del paso, que es un proceso para solucionar problemas, le permitirá organizar información, analizar las situaciones y tomar decisiones más claras. En conjunto, se podría decir que el evaluado mostrará una mejor adaptación escolar y emocional, logrando afrontar retos con mayor confianza y autonomía. Estas serían las fichas para realizar las actividades durante las sesiones, y eso sería todo. Muchas gracias.